Bienvenido a un programa más de Conversando con Aixa Torres, un programa motivador e informativo. ¿Están listos para comenzar? ¡Comencemos! Y comenzamos conversando con Aixa Torres como todos los martes a las 8 de la noche por YouTube y por Facebook. Y le damos las gracias a ustedes que día a día nos acompañan cada martes, que ya vamos para 4 años ya de programa, gracias a ustedes y el apoyo. Así que hoy vamos a presentar otro invitado bien especial, porque saben que todos mis invitados todos son especiales. Aquí tenemos al cantante conocido como el Canario de la Salsa, Lalo Rodríguez. Hola, bienvenido. Saludos a Aixa, tú eres Torre de las Buenas. Un saludo a todo el público que siempre te está viendo y muchas gracias por todo el cariño y que hasta ahora me han tenido la gente, los fanáticos. Y gracias por interesarte en hacerme este entrevista. No, para mí es un placer y un honor tener a una persona tan conocida como usted aquí en mi programa. Gracias, Aixa. El honor es mío, así que me siento bien agradecida. Y bien contenta también por tenerlo aquí y darnos de su tiempo, porque ahora sabemos que ahora está corriendo para irse de aquí, porque estuvo aquí en Orlando, Florida, en un buen evento que están haciendo ahora el bailable, los miércoles bailables en John Ron. Pero dije al revés, porque en inglés siempre nos cambiamos las palabras, ¿verdad? Sí, esta es la conexión. Y esos son todos los miércoles creados por la compañía La Feria Salsera, así que estén pendientes a las páginas de ellos para que vean los eventos próximos que están haciendo y que tienen algo bien bonito, están cuadrando algo ahí con Lalo para que lo sigan viendo acá en Florida. Así que ahora vamos a empezar la entrevista como ustedes están esperando como siempre. Vamos a hablar un poquito de quién es Lalo, cómo Lalo se formó a ser cantante, pero vamos a hablar un poquito para atrás, cuando era más pequeño. Sí. Lalo, ¿dónde usted nació? Yo nací en Santurce, un hospital de Santurce. Es la colindancia entre Santurce y Río Piedras. Mi primera residencia fue en el residencial público Manuel Pérez, que ya está en la jurisdicción de Río Piedras. A los 8 años, papi mudó a la familia para el pueblo de Carolina, donde pasé mi adolescencia hasta que me fui a Nueva York a los 16 años. Y donde mis padres vivieron hasta mi mamá, que falleció hace 4 años, y mi padre hace 2 años, que Dios me los tenga en la gloria. O sea, es casi New York, como dicen por ahí. Más o menos, pero más de Puerto Rico que de Nueva York. Sí. ¿Y cómo fue el ímpetu que te llamó la atención por la música? ¿De joven o es herencia? Porque a veces lo tenemos en la familia, que vivimos y aprendemos. ¿O simplemente te salió así como así? Pues fíjate, para ser justo, fiel y exacto, es que mi papá cantaba. Lo que pasa es que mi papá, nada que ver con salsa, nada que ver con pop, nada con música popular. Él era trovador del campo, de música jíbara, música autóctona. Que se suena mucho allá para las navidades, que hacen las parrandas, que hacen esa trova. Sí, mi padre fue muy bueno. Había un programa en la vieja WIAC cuando quedaba en Río Piedras, en un segundo piso, y el programa se llamaba El Rey del Batey. A ese programa iban cantidad de trovadores de toda la isla, y era los sábados. Entonces ese programa desde por la mañana se iban exponiendo a las personas que participaron, o sea, que iban a participar en ese día, los que cogieron números, como uno dice al antiguo, y su turno. Entonces, pues mi papá, desde la primera vez que llegó, en la tarde, cuando los jueces se reunían, lo sacaron a él como el rey del batey de ese día, del sábado. Pero ¿qué pasa? Se quedó siendo el rey del batey 4 meses. Sí. Y, o sea, que era bueno. Y escribía Libertad de Décima para una gente que eran bien famosos en Puerto Rico en esa música, Moralito, Juaniquillo. Él cantó con Luis Miranda, Pico de Oro. Conocí a Chuito, el de Bayamón, o sea que era bueno. Lo que pasa es que
pues se dedicó más a criar a la familia. Mi padre era un hombre sin vicios, no fumaba, no bebía, y era un hombre de familia y trabajador, toda la vida. Nos trató de dar lo mejor y lo mejor. Y entonces a lo mejor pues digo, pues si me voy a la vida de soltero, porque él me cuenta a mí que todo esto fue antes de casarse, que amanecían en un pueblo, se iban de parranda, pero sano. Se iban de parranda 4 o 5 trovadores, iban a la casa de fulano, a la casa de sultano, y amanecían en diferentes pueblos, ¿no? Y él dijo, pues así yo no puedo criar mi familia, entonces pues se aguantó y se retiró, se quitó, pero cuando vi que yo salgo con la voz, trae el talento de él, pero cantando directamente, pues se dedicó a guiarme. Y gracias a mi padre que soy cantante profesional, porque él fue el que me llevó de la mano. A los 9 años me empecé un programa de televisión en el Canal 2. Wow. Hice una sección que se llamaba el mini show de Titi la Pecosita. Ahí empecé a los 9 años, hice un año de programas. Lo alternaba también con presentaciones de fiestas patronales de los pueblos, verbenas, inauguraciones de tiendas, aniversarios. O sea, yo cantaba de todo, papi. O sea, tan joven ya estaba codiciado en las eventos. Cotizado en los eventos, sí, me pagaban bueno porque a papi le daban, a mí me decían la sensación del momento, Ubaldito Rodríguez. Entonces, el ritmo que cantaba, ¿también trovabas o cambiaban de ritmo? No, yo sabía muchas trovas y muchas décimas que mi padre me las enseñó, pero cuando me fui destacando primero cantaba música popular, baladas, y una que otra vez pues me iban a buscar, iban a buscar a mi padre para cantar con un grupo de jíbaros, o sea, de guitarra 4. ¿Tipo trío? No, es más o menos, sí. Inclusive tuvo mi maestro de guitarra, Néstor Dávila, en paz descanse. Él tenía un lugar en el trío, creo que era los Reyes de Puerto Rico, no me acuerdo del nombre. La cuestión es que el director era un señor bonito y la esposa, que era rubia, una rubita, ya no me acuerdo el nombre tampoco, porque fue 1968, 67. Inclusive a ellos lo contrataron para hacer una temporada en el lobby del Hotel Americana, que es lo que hoy en día se conoce como el Intercontinental. Se llamó Hotel Sun, se llamó Hotel Palace, el Gran Hotel y el Gran San Juan también. Entonces, pues a esa edad ellos querían que yo fuera la primera voz del trío, que ya entonces se iba a convertir en cuarteto. Sí. Que era el trío. Sí, pero el 3 de trío. Sí, y pues, pero ya ahora mismo es por la música, ahora ya es como un ritmo. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Pues no se pudo hacer porque mami y papi se pusieron de acuerdo y hablaron. Y entonces, pues eso me iba a afectar los estudios. Y era un ambiente muy mayor en ese tiempo. Entonces, también mi padre se iba a ver afectado porque mi padre tenía un turno de noche en el trabajo hasta las 5 de la mañana. Entonces no podía correrte la carrera. Y él siempre, lo más que trató siempre fue de estar al ladito mío. Me recuerda la historia de Yolandita Monge, esa gran cantante puertorriqueña que en el caso de ella era la mamá que siempre andaba con ella en todas las presentaciones. Lili Rosado también, la mamá ahí puesta. Y lo sé porque nosotros nos graduamos del programa de aficionados Tribuna del Arte. En el año 1968 estaba Yolanda, estaba Lili, y ahí salieron muchísimos artistas grandes, ¿sabes? De Trinidad, Lidia Sosa, Virginia López cantó ahí también. Y entonces la cuestión es que, pues, no pude hacer el trío por esos impedimentos que te expliqué. Pero seguí cantando en televisión y fiestas patronales. Entonces, cuando cumplí 12 años y medio, hubo un rompimiento de un grupo que se llamó Tempo Moderno, que era un grupo de salsa mayormente compuesto por personas de Carolina, del pueblo de Carolina. El director era Jorge Lavoy, que ahora es estilista. Entonces el más chiquito era yo tenía 12 años y medio, el mayor tenía como 16,
o sea, entre 15 y 16. Y el mayor creo que era Jordi, el trompeta, que era de Luquillo, 17. Pues ahí estuve hasta el 1973, diríamos como octubre o noviembre del 73. El grupo entonces se disolvió de nuevo. La primera vez pues necesitaban un cantante para reorganizarse y ahí aparecí yo. La segunda vez pues entonces yo decidí quedarme solo o buscar una oportunidad con una orquesta que tuviera las miras en grabar y subir de categoría. Expandirse, exacto, crecer. Era lo que yo estaba pensando, lo que tenía eran 15 años. Sí, ya estás fregando tu mente como comerciante, vamos sí, para arriba, quiero ser artista, soy artista, ya, vamos a crecer. Yo siempre me sentí con mi voz y mi capacidad, yo cantaba y las personas lloraban. Y yo veía las baladas, sí, eso era como decía a nosotros en Cortavena, romántico. A mí cuando niño me decían el Joselito de Puerto Rico. Joselito fue un cantante niño de allá de España que hizo películas y todo. Wow. Inclusive yo cantaba Granada, cantaba Tani, cantaba varias canciones de él. Y cantaba canciones de Rafael, era bien fanático de Rafael. Mi maestro de canto, que en paz descanse también, siempre decía que lo más grande que había bajado en música popular a este planeta como cantante en la balada y eso, música popular, era Rafael Martos. Y pues yo siempre pues sentí una gran admiración por él y me vestía con sombrerito como él. Mi papi me compraba una vestimenta de acuerdo a como él, la imagen de él, el sombrerito siempre, como hacía Rafael. Y entonces pues me llevaba a los sitios a cantar y eso. Pero volviendo para atrás, después que me graduó de Tribuna del Arte, que entro a Tiempo Moderno, pues fue el periodo donde tuve la mayor experiencia en salsa. Ya en ese tiempo, ya yo dejé atrás la balada de mi gusto. Yo lo que oía era salsa. El hermano mío mayor, José Ángel, que se llama como el papá mío, que en paz descanse, él era bien fanático de la salsa que estaba explotando en el mercado en ese tiempo en Puerto Rico, cuando estaba la época de Agustín Arce, los hermanos López, la Revolución 70, Omi Sanz, que fue con la persona que yo empecé a ensayar en el año entrante. Luego el grupo Tiempo Moderno se disuelve. Entonces, gracias a él, pues me metí como en la salsa. Y yo era bien fanático de Larry Harlow y Mike Miranda. Y mi guía, con el que yo me identificaba mucho era con Don Ismael Rivera, que eso para mí yo lo tengo en un pedestal y eso no se toca, eso no hay comparación con eso. Cuando me preguntan, tú sabes, comparaciones, porque hay gente, ¿verdad?, que lo hace, yo digo, no, espérate, sacando a Ismael Rivera y poniéndolo aparte, porque son moldes que no vuelve otra vez a aparecer, buen tiempo, solo Dios sabe. Pues entonces yo decía, ¿sabes?, las personas, porque... Entonces ya después de ahí que te fuiste al ritmo de la salsa, ¿te diste a conocer por tu nombre o seguiste tocando con otras orquestas? Pues te cuento que cuando entré en 1974, como eso de marzo, estuve ensayando con la orquesta de Omi Sanz. Entonces, obvié algo bien importante. El verano anterior, de 1973, con Tiempo Moderno, antes de que se disolviera en octubre, noviembre, nosotros hicimos la gira que hizo Eddie Palmieri en Puerto Rico y le abríamos los shows. Las presentaciones era Tiempo Moderno el que las abría, de Palmieri. El Palmieri estaba súper pegado con el disco completo aquel se titulaba Sentido, que tenía Adoración, Puerto Rico, perdón. Ahí pegaron hasta los boleros, no pienses así, las cosas del alma. Entonces, pues, participando en una de esas actividades en un club que se llamaba el 8000, allí mismo en Vistamar, al ladito de día, que estaba Palmieri, estábamos acompañando también a Justo Betancourt. Y yo tenía pues como un acercamiento con Justo, yo lo admiraba mucho, yo era loco por los discos de Justo y tú sabes, yo crecí con personas como Justo Betancourt, Ismael Rivera, que vuelvo y te digo que aparte, el Conde Rodríguez, Santos Colón.
¿Qué quieren hacer? No sé, ¿ustedes qué quieren hacer? No sé, ¿qué quieren hacer? One, two, ready, go. Gonna pull the stops, gonna make it go. Drop down, gagged and bound, just sitting down and getting nowhere. You're living on a wing and a prayer. Gonna put them legs together. You know it's now or never. You're building a Yo me iba más allá, Vicentico Valdés, a Gilberto Monroy, tú sabes, que es casi aparte también como Don Ismael, y de Cuba, Benny Moré, mujer, Elena Burke, o sea, yo tenía contemporáneo a la época, presente, pero tenía también antes de, y yo me consideraba después de, ¿entiendes? O sea, pero yo me hice la asignación, mirando hacia atrás, yo me hice la asignación bien porque yo en el momento determinado que ya me estaba preparando para que el 11 subiera para algo bien profesional, pues yo correctamente busqué la esencia de la música, de dónde venía la salsa. Le dicen salsa, pero eso es música cubana. Que cuando ocurre la revolución en Cuba y los nexos culturales se cortan, ¿verdad? Por el sistema del gobierno como hizo, ¿verdad? Necesario para su seguridad nacional, pensaban, otros acá pues lo que hicieron fue retirarse. Ahí yo me meto, eso es cuestión de primo y no tengo que ver nada. Pero en cuestión a la música, muchos artistas cubanos como Celia Cruz, Machito, Cándido, muchos se fueron a Nueva York. Y en Nueva York la influencia de esa gente llegó a los boricuas. Y en la década del 60, finales del 50, sale Tito Puente, sale Tito Rodríguez, ¿sabes? Son glorias de Puerto Rico. Entonces, ya entonces el término salsa como que se iba cogiendo forma. ¿Qué pasa? Que cuando entra ya la década final del 60, ya completamente se llamaba salsa y se bautizó así gracias a una compañía de discos que se llama Fania, que su mejor época estuvo en esas décadas, 70, 80, 90. Y artistas producidos por uno de los precursores de esta música que hay que agradecerle. O sea, si Johnny Pacheco no hubiera aparecido en el panorama de la música, pues no hubiera sido no hubieran habido las oportunidades que hubieron para muchos cantantes puertorriqueños, y él es dominicano. Pues gracias a él, la música siguió, se produjeron a Willy Colón, se produjo a Tito Puente más, a Celia, a La Lupe, llegó de Cuba en su gira, que fue una de las que se quedó acá. Entonces, pues, la influencia de La Lupe en cantante, tú la puedes ver en la India. Ella siempre la dice. Sí, la dice. Sí. O sea, que nosotros somos un reflejo de lo que originalmente fue música cubana. Guaguancó, guaracha, son montunos, guajira, pues eso, entonces lo fueron, digo yo, ¿cómo se dice? Maquillando los boricuas de Nueva York, y entonces se creó un nuevo estilo, una nueva forma de hacer arreglos musicales, nuevos sonidos a la boricua. Entonces ahora ya se llamaba salsa. Nace la Fania All Stars con todos aquellos cantantes, Ismael Quintana, Héctor Lavoe, Ismael Miranda, desde luego, Pire Conde, Don Omar Rivera. Ya tú sabes la historia de la Fania. Y mucha de la gente tiene que, si no la saben, averiguarla, es de donde nace mayormente todo lo que está pasando ahora. Pues gracias a esa influencia que paseó la salsa por el mundo, pues entonces fue la salsa más reconocida, más respetada, la música, el ritmo, la terminología más reconocida. O sea, se identificaba ese ritmo nuevo pincelado, maquillado con los boricuas de la música cubana,
se identificaba ya con el nombre de salsa. Ya entonces, en vez de dividir y decir guaracha, guaguancó, montuno, guajira, no, es salsa. Salsa. Sí, exacto. Y bolero, pues bolero, salsa es salsa. Sí. Entonces, pues de ahí para adelante es que yo creo que viene la historia. Entonces, por lo menos para mí, antes subieron, pero era época del mambo, o sea, que es otra generación y otra cosa. Que ahí estaba Machito, como te conté, y Cándido, muchos, Tito Puente, pero Tito Puente sobrevivió hasta los otros días, en paz descanse también. Y ya tú sabes la historia, todos los logros, todos los éxitos de don Tito Puente, boricua, como tú ¿En qué orquesta conocida ya has estado? Yo participé con la orquesta de Palmieri, como te dije, pero no te he contado el porqué. Le pregunté a Justo Betancourt, cuando terminó su presentación, si él me podía llevar donde Eddie Palmieri, que estaba en la barra, porque la tarima estaba aquí y había una barra aquí. Entonces yo estaba cantando así, corista, y justo estaba en el medio, pero ya yo había visto a Eddie. No sé, algo me dijo, dile a Justo que te lo presente. Porque, vuelvo y te digo, yo desde pequeño yo sentía que iba a pasar algo más grande conmigo. O sea, que no me iba a quedar en los grupitos esos. De coro. Sí. No, y como cantando con los grupitos estos que no grababan y nada. Sí, lo que le llaman de marquesina. Ajá, de verbena, muchas verbenas, por cierto, pero hicimos también muchas fiestas grandes. Lo que pasa es que no se clasificaba como grupo A, ¿sabes? Era doble A. Sí, como relleno. Ajá, y bueno, al punto que le abríamos los bailes a Palmieri. Pues yo le dije a Justo, ¿me puedes presentar a don Eddie que está ahí en la barra? Y claro que sí, muchachito. Y yo que tenía eran 15 años cumplidos. Y ya yo estaba con ese ímpetu, con esas ganas, con esa seguridad. Sí. Y él me llevó, cuando terminó mi participación, me cogió por la mano y me dijo, vente. Y me llevó donde Palmieri. ¿Tú querías conocer a don Eddie Palmieri? Pues aquí está. Entonces nos conocimos, él me preguntó el nombre, yo le dije que yo me llamaba Ubaldo. Ubaldo es mi verdadero nombre. Es un nombre de la manera cubano, de Cuba. Él viene por ahí de Pinar del Río. Le he preguntado a varios músicos, como Chirino y uno de los directores de la orquesta Aragón, le pregunté en encuentros que he tenido, los Ubaldos de allá de Cuba, ¿dónde vienen? Y todos los que pregunto coinciden con que es un nombre bien común en la provincia de Pinar del Río, de Cuba. Pues entonces la cuestión es que yo soy Ubaldo, pero a mí me decían Lolo. Mi nombre verdadero, yo entendí cuando me preguntó de mi nombre verdadero, pues yo le dije el nombre verdadero, pero nunca le dije Lolo. El apodo. El apodo, sí. ¿Qué pasa? Cuando se rompe el grupo, sucede en Nueva York que el cantante principal de la orquesta de Eddie Palmieri firmó con Fania. Y había una grabación en agenda y estaban los arreglos hechos, las canciones escogidas, y Palmieri entonces se sentó a hablar con Quintana y le dijo, mira, como tú firmaste con Fania, yo no quiero firmar con Fania, pues a esto queda aquí, tú sabes, tienes que coger para tu carrera y dirígete a solista, tú sabes, tú me has dado muchos de los mejores años tuyos, desde el tiempo de La Perfecta, al final del 50, esa es la voz que identificaba a Palmieri, Antonio Imán Quintana, en paz descanse también. Y pues entonces, ya como para marzo, y yo cumplía los 16 en mayo, o sea, marzo, abril, 2 meses antes de yo cumplir 16 años, me toca hablar con Palmieri. ¿Por qué? Porque estaba ensayando con Monisansi, el pianista. Eso fue un lunes. El pianista que le decíamos el indio, nuestro indiecito, él, chiquito, Julio, pues era el pianista de la orquesta de Justo Betancourt también. Y entonces estaba haciendo estos bailes con nosotros porque había planes para grabar y entonces era muy perfecto para la esquina del piano para grabar. Y sucede que en ese ensayo él me deja la parte y me dice, mira, te voy a decir algo, pero no quiero que los muchachos lo escuchen porque ellos tienen mucha esperanza. Mira este niño. ¿Qué vas a hacer, niño? Vete a tu casa, es inútil. Sí, dedícate a otra cosa. Pareces tonto. Déjalo.
hacer una audición con Eddie Palmieri. Él está buscando un cantante que toque guitarra. Y yo le dije que yo conocía a uno que era un prospecto grande y tocaba guitarra. Lo único que era bien jovencito. Pero le dijo que era Lolo. Justo me presentó como Ubaldo, y yo, pues cuando yo digo Ubaldo, ¿no? Entonces, como dicen allá los cubanos, Ubaldo, le digo a Palmieri. Entonces me dice, mañana te tengo una audición con Eddie Palmieri en el lobby del Hotel Americana, donde trabajaba mi papá en ese tiempo. Donde iba a hacer mi debut en los tríos, que te conté ahorita. Y entonces pues fui al otro día, me acuerdo que nadie me creía, yo no tenía carro, nadie me creía que yo tenía una audición a la 1 de la tarde con Eddie Palmieri. Alguien grande, Sí, soñando, sí. Te levantaste con esa Sí, pero hubo uno que daba clases de guitarra en la academia donde yo tomé clases de guitarra también, en la academia de Pilo Suárez. Toda esta gente bendito, han fallecido. Se llamaba Huacamba. Él no era mi maestro ahí, mi maestro era Oscar Río, que era el tresista de Gustavo Betancourt después en Boricua. Pues Huacamba, pues que yo en mi idioma era está bien. Yo te voy a dar el pon, como decimos en Puerto Rico, te voy a dar el rayo, pero yo te dejo allí. O sea, él no quería enfrentarse con una situación que era un embuste o que... O sea, hasta eso él... es de la cruz, Sí, hasta él dudó. Pero la cuestión es que Dios lo puso ahí y con él pude llegar al hotel con mi guitarra. Cuando entro al lobby, pues Palmieri se echa a reír, me mira y me dice, ¿quién tú eres? Y yo le digo, yo soy Lolo. Ya yo le dije el nombre, el apodo mío, porque Julio me conocía como Lolo. Entonces yo capitalicé y dije, no, yo me presento como Lolo. ¿Te conocen? Sí. Y yo soy Lolo, y me dice, pues siéntate por aquí, porque estoy esperando a otro joven que me recomendaron, que se llama Ubaldo. Y yo le digo, don Palmieri, entonces yo era no tímido, no shy, pero era una persona bien reservada. Yo hablaba cuando me daban el break, no interrumpía. Pero en este momento, yo interrumpí, no, don Palmieri, lo que sucede es esto. Mi nombre verdadero es Ubaldo, pero mi apodo es Lolo. Y estoy seguro que Julio, que fue el que me dio esta audición, me presentó ante usted como Lolo, pero yo fui el que justo de Betancourt le presentó a usted en tal baile, hacía el verano pasado, y él se acordó y dijo, mira para esto. Lo que pasa es que yo le pregunté a Justo de Betancourt y él me dijo que tú te llamabas Ubaldo. Y yo me estoy creyendo que son dos personas. Entonces yo llevo horas aquí esperando al otro, que lo cité para otra hora. No ha llegado y llegaste tú a la hora que te tocaba, pero es que estoy esperando a la misma persona. Sí, con dos nombres diferentes. Entonces se echó a reír y ahí él se reía y después le averiguó por qué. Y me miraba y se reía. ¿Tú sabes por qué él dice en la entrevista? Dice, cuando venía este muchachito con una guitarra, que la guitarra era más grande que él, o sea, y de eso era que él se reía. Y cuando me tomó de la mano, el brazo, y me dijo, vamos para el lado, había un hotel que se llamaba Golden Beach Hotel, y tenía un piano bar. Entonces me llevó allí, se sentó en el piano, me dijo, vente, siéntate aquí. Me senté al lado de él y me dio los primeros acordes de Nada de Ti. Cántame esto. Yo vivo en el monte y no quiero saber más de ti. Y me hiciste sufrir y me estoy alejando de ti. Ese era Nada de Ti, que lo había escrito. Y era una de las canciones que estaba incluida en el disco. Pero lo habían hecho para Quintana, en la tonalidad de Quintana. ¿Me entiendes? Y parece que él dijo, déjame probar primero, a ver si este muchacho tiene registro. Y me dijo, canta esto, entonces él le cayó bien. Y una de las cosas que él siempre lo dice en la entrevista también, y yo me acuerdo, yo era bien chiqui, o sea, bien rapidito, y todo me lo aprendía bien rápido. Y él se fijó. Entonces después me dijo, cántame esto, que yo contigo nunca quisiera tener problemas con nuestro amor, nunca contigo, mi corazón. Entonces cuando pasé esas dos pruebitas, que vuelvo y te digo que le cantó, que él me dijo una línea, yo rápido se la canté, la melodía, y rápido le fui con él, y me dice, ok,
ya estamos en el primer paso. Tú puedes con los arreglos, o sea, no me lo digo exactamente, pero yo sabía que eso era lo que le estaba haciendo. Porque yo sabía lo de Quintana, entonces sabía que estaba buscando otro cantante, que iban a grabar un disco, pues yo supuse, mejor dicho, que los arreglos estaban hechos. Entonces cuando él me pone a cantar las canciones, un par de ellas, pues ya yo sabía esto de que me está probando a ver si yo pega la voz, el timbre del color y tengo el registro, ¿entiendes? Y las cualidades de ser rapidito, de coger las cosas bien rápido, que eso era lo que buscaba él. Porque él estaba, como dicen ahí en Nueva York, en el heavy. O sea, estaba bien oradito, porque tenía que sacar el disco. Antes que Quintana sacara el de él. Porque entonces, picar adelante, sí, porque entonces en el mercado se iba a ver como segundo él. Y entonces, para mí era un tipo que toda la vida me enseñó estrategia. Él viene con lo que es en el momento preciso. ¿Entiendes? Nunca atrás. Tan es así que cumple ahora 85 años y de edad y como 65 en la música. Y todavía él sigue vigente, a tempo, tú sabes, en la moda, como dicen. Sigue activo, ¿verdad? Sigue activo, inclusive se expandió y tiene un grupito de... Pues luego de esa prueba con Palmieri, en el Golden Beach, él me llevó donde René Hernández, que era el arreglista de los temas, pianista famosísimo. Y me invitó a que cantara, me dijo, mira, nene, canta lo que tú quieras. Lo que tú quieras fue que pudiera cantar y empecé a cantarle varios temas, entre ellos Deseo Salvaje, que es una canción que yo escribí a los 14 años. Entonces, peculiarmente se reía después porque me decía, tú me dijiste a mí que tú lo habías compuesto cuando eras más joven. Pues era a los 14 años, ya, casi 2 años antes. ¿Qué diferencia? Okay, pero entonces de ahí pues nace, porque René Hernández dio lo que de ahí nace Lalo Rodríguez con Eddie Palmieri en la producción, debutó en la producción llamada The Small Latin Music, que nos ganamos el Grammy, el primer Grammy latino en la historia con ese disco. Y está incluida Deseo Salvaje. Luego... ¿Por qué cambiaron el Lolo por Lalo? Bueno, porque me dice, Palmieri una vez que me aprueba, que me dice, estás en mi orquesta, después de esa audición con René Hernández, me dice, pero hay que hacer algo. Y me dice, mira, yo tengo mucho público anglosajón y europeo que hablan inglés. Y Lolo, la pronunciación se va a escuchar como medio phony, o sea, Lolo, phony. Entonces pues me dijo, de ahora en adelante te vas a llamar Lalo. Me cambió la voz por Lalo, o sea que Eddie es mi padrino, el que me presenta en el mundo musical latino, de la salsa específicamente, y es mi padrino de nombre, que me bautiza con Lalo. Y ahí pues entonces, sí, grabé otro disco con él que se llamó Finish Masterpiece, nos ganamos el segundo Grammy, y de ahí me fui con la orquesta de Tommy Olivencia, trabajé con ellos en Puerto Rico varios meses, medio año, grabé una producción titulada Tommy Olivencia Introducing, Lalo Rodríguez, Simón Pérez, y creo que estaba Paquito Guzmán también. Y ahí nos ganamos el trofeo de la mejor orquesta. Simultáneamente empecé a grabar un disco con Machito, la orquesta de Machito, que era una orquesta Big Band de los tiempos del mambo de Cuba, de los que se quedó en Nueva York, que de ahí que nace, como te expliqué anteriormente, el término de salsa y el ritmo nuevo como tal. Entonces después participé con la Puerto Rico All Stars, un disco que yo escribí titulado Alianza de Generales en 1977. Ese disco se ganó la nominación. En el 79 también grabamos, yo grabé en una producción que se tituló Homenaje al Mesías, el de la música, desde luego, porque solamente hay un Mesías. Pues ese disco incluía unos 10 temas de maestro, 10 o 11. Inclusive ahí grabó Gilbertito también, Gilbertito Santa Rosa. Sí, grabó Busca lo Tuyo, que Cheo Feliciano lo había grabado con Eddie Palmieri en el 64, 65. Pues nos ganamos la nominación también. O sea que de mis primeras 5 producciones, yo ganamos 2 Grammys y 3 nominaciones. Cuando estoy con Tommy Olivencia, nos ganamos el trofeo de la mejor orquesta de Puerto Rico. O sea que lo que te quiero decir, sin ánimo de verme altanero, pedante o arrogante, empecé con el pie derecho, con éxitos. Entonces, pues eso me dio una gran seguridad.
yo sabía que todavía estaba a mitad del camino, porque yo me quería destacar como solista. Y verdad que mi nombre sonara solo y poder hacer otras cosas más amplias, ¿no? Y ahí es que nace, cuando hago mi primera producción de solista, Simplemente Lalo, mi carrera como solista en 1980, con discos como Máximo Chamorro, Si no hay material no hay coco, Las mujeres, Tú no sabes querer, el bolero No te importa, que es de mi autoría también, el bolero La última, que era un tango, o sea, todos pegaron, Francisco Andante, que es de mi autoría. Entonces, todo fue Tristeza Encantada, de la autoría de Don Tite, con Máximo Chamorro. Y fue un exitazo, bueno, todavía, en el baile yo toqué 3 temas, Chamorro, La última, y ¿cuál fue el otro? Y Las mujeres. Estación de policía, ¿dónde es su emergencia? Por favor, necesitamos ayuda. Dígame, ¿qué ocurrió? Creo que está muerto. Por favor, le dispararon. Entiendo. ¿Qué está pasando ahora? Es que necesita ayuda. Mande a alguien. Y Las mujeres. Todavía la gente es loca con ese disco. Después entonces en el 82 grabó nuevamente Lalo, que fue como una secuela de Simplemente. Recuerdo Escolar, que lo toqué también el miércoles. Perico Díaz, la segunda parte de Máximo Chamorro. Ahí yo me destaqué como compositor, igual que en el primero, que grabé 5 canciones de mi autoría, y en el segundo nuevamente grabé 6. Sí, de mi autoría. Está muy bueno, ese disco de Sempeña, contenía Sempeña, que yo lo toqué también el miércoles. ¿Y a dónde te has presentado tu canto con eso? A través del mundo entero, con Palmieri. Hicimos muchos estados de Estados Unidos, inclusive una gira de 2 meses en San Francisco, pero como te digo, la salsa todavía no se había internacionalizado totalmente. Los mercados latinoamericanos que se conocían fuerte eran Venezuela, Colombia y Panamá, porque ni Perú todavía estaba ahí, ¿no? Y entonces, cuando yo grabo en el 80, con el bagaje que yo traía, de éxito, de Grammy y todo eso, pues ya era una figura bien respetada y reconocida y aceptada, porque tú puedes ser tremendo artista, tú puedes tener tremendo logo, puedes tener todas las cualidades del mundo, pero si el pueblo no te acepta, exacto, tú sabes, ya... Ese es lo más importante que hace el artista. Vete a ganarte la vida de otro trabajo, con otro trabajo. Pero gracias a Dios yo fui aceptado. Entonces mis 2 discos de solista fueron 2 batazos, pero fíjate. Y después entonces tuve un periodo de tiempo que no grabé, desde el 82 hasta el 85, que salió una producción producida por mí, o sea, un disco producido por mí, mejor dicho, titulado El niño, el hombre soñador, el loco, que era un homenaje a Rafael Portillo, con quien yo trabajé también en el tiempo que estuve así callado en Nueva York, en el 82 también, en esa época. Trabajé con Portillo, trabajé con Caco, trabajé con Orquesta Cimarrón, trabajé con la típica 73, con Charlie Palmieri. Harlow me quería mandar a buscar a San Francisco, la típica 73 también, pero yo me quedé en San Francisco 2 años. La cuestión es que en el 85 salgo con ese disco, después grabo un disco para el sello Javier que se tituló Punto y Coma, que incluía La promesa de Dios, El millonario bobo, que es un himno en Colombia y Venezuela. Eso en Puerto Rico no se escuchó mucho, pero allá, cuando sí, no, eso es clase aparte. Y había de 6 temas, creo que habían 4 de mi autoría, sí. Y estaba La promesa de Dios, como dije. Bueno, de ahí entonces es que viene la oportunidad en el 88 de grabar con la compañía TH. TH vino a ser la compañía con su catálogo que sustituyó a Fania. TH, dirigida por quien yo considero uno de los productores más grandes que ha existido en la música latina, si no el más grande, sin restarle mérito a los demás, y que le dio un nuevo empuje a la música salsa, con el cambio que buscó de salsa romántica, con artistas, ¿verdad?, nuevos, frescos. Todos se pegaron: Willy González, Luis Santiago, David Pavón, Mas Torres, Andy Montañez, que ya estaba, tú sabes, ya era Andy Montañez, Oscar de León, que ya era Oscar de León. Pero en esa redada caí yo también.
y grabamos el disco con un nuevo despertar que incluía el tema Ven, devórame otra vez. De ahí, que todo el mundo lo pide en todos los eventos. sí, de ahí, yo siempre cierro con él, pero hay veces que abro o lo toco al principio y después lo tengo que tocar otra vez. Sí, pero la gente lo pide. En el último show que estuviste acá, la gente lo gritaba. Ajá. Sí, pero si lo toco, tú sabes que Entonces ya después que viajaste el mundo y todo lo demás, seguiste cantando local, seguiste en Puerto Rico o... me quedé en Puerto Rico cuando hice Devórame y en el 89 me quedé viviendo en un avión porque ese número me llevó a sitios que nunca me... Digo, yo siempre pensé que iba a ser, o sea, algo bien grande. Bien grande, pero no a esa magnitud que Sí, estuvieses viajando porque todos cuando- los días. O sea, que, sí. que llegabas a tu casa solamente a lavar la ropa y a empacar la otra. Hasta aquí, así mismo, hasta aquí. Y llegábamos a veces a un sitio amanecido de haber tocado en otro sitio, como pasó en Nueva York, que salimos del club Juan Pachanga y nos fuimos para el aeropuerto, digo, al hotel a recoger maletas, nos fuimos para el aeropuerto y nos fuimos para Los Ángeles. Y de Los Ángeles nos tocamos en San Francisco. O sea, que eso era ahí. Llegó el momento que yo de verdad me cansé. Hiciste una pausa. Sí, yo en mi subconsciente, en verdad. Sí, yo ya analizando, todo el mundo dice, tomar la vida normal, Ajá, un break, relajarte, sí. disfrutar de la familia. Entonces, pues ahí pues me quedé en Puerto Rico más. Y entonces, ya después